República Dominicana. Y es una alegría estar aquí en esta reunión virtual para compartir el estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión, hablar de la música bíblica, los principios bíblicos que dicen cuál es la música que a Dios le agrada. Así es que muchas gracias por la invitación. De inmediato voy a pasar a compartir pantalla. Aquí nuestro director de sonido, Sebastián Espinal. Dios le bendiga a todos, mucho gusto. Nos va a estar ayudando. Vamos a ver. Me dejan saber, por favor, si pueden ver, Se ve, si se se ve. está compartiendo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una prueba de sonido. A ver, porque hay algunas diapositivas que tienen sonido para saber si se está escuchando. ¿Pueden escuchar? Excelente. Muchas gracias a nuestro ingeniero de sonido, Sebastián Espinal, que nos está ayudando ahí. Dios me lo bendiga. Yo estoy en el lugar de trabajo, así es que cualquier, está bien, hágame el favor, cualquier distracción que crean que yo estoy, no estoy, es que estoy en el trabajo, para quitar esta ventana. Muy bien, se sigue compartiendo, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, líder. Muy bien, hoy vamos a hablar de los principios en la música bíblica. Como dijo la hermana, ustedes han recibido varios expositores, yo no he estado, pero la idea es que cuando nosotros estudiamos un tema, en este caso la música, podamos tener el aval, podamos tener la base que es la Biblia. Algunas personas entienden que para este tema, para el tema de la música, hay que valerse de eruditos, de grandes estudiosos de las universidades. Sin embargo, sin quitarle la importancia a esos eruditos y a esos estudiosos del tema en las universidades, creo, es mi filosofía, que en la Biblia, encontramos los principios de la música que a Dios le agrada, la música bíblica, la música para el culto a Dios, la música para su gloria y su honra. Y eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, hay que destacar que Dios mismo era quien educaba a Israel. ¿Alguien tiene duda de esto? ¿O estamos convencidos de esto? Dios mismo era quien educaba a Israel. Y eso lo podemos ver en el libro Patriarcas y Profetas, página 642. Y es importante destacar que a Dios solamente no le incumbía, vamos a decir, lo que tiene que ver con la teología, no solamente eso, sino todo lo que afectaba su bienestar mental o físico. La pregunta es, ¿la música puede afectar nuestro bienestar mental? ¿Pueden abrir los micrófonos y decir? Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Entonces, un paréntesis. Cuando hago una pregunta, abran todos los micrófonos y pueden dar la respuesta, no hay problema, porque es algo interactivo. Dios se ocupaba, claro que sí, del bienestar mental y también físico y todo lo que incumbía a la divina providencia y estaba comprendido dentro de la esfera de la ley divina. Es decir, que Dios se ocupaba del bienestar en general de su pueblo, en todo lo que pudiera afectar a su pueblo. Por tanto, Él mismo se encargaba de educar a su pueblo, lógicamente a través de un profeta, a través de un mensajero. Y podemos ver que esa educación, nosotros podemos verla en la Biblia, que para ello se formó una escuela de profetas. ¿Han escuchado ustedes hablar de la escuela de los profetas en la Biblia? ¿Sí o no? Sí, Claro que sí. Samuel jugó un papel muy importante en la escuela de los profetas. Y esta escuela de los profetas, dice el mismo libro, que servía como una barrera. ¿Para qué? Contra la corrupción.
cualquier tipo de corrupción que pudiera entrar al pueblo. La escuela de los profetas tenía como intención que educar, formar personas que pudieran detectar cualquier tipo de corrupción que quisiera entrar al pueblo de Dios. Para eso eran la escuela de los profetas, para cuidar el bienestar moral y espiritual de la juventud. Pregunto yo, en nuestro tiempo, ¿necesitamos cuidar el bienestar moral y espiritual de la juventud? ¿Sí o no? Amén, sí. Claro que sí. Sí, sí, claro. Y no solo de la juventud, también de nosotros, los adultos, de la iglesia en general. Y más en este tiempo que estamos viviendo, en que hay tanto engaño y tanta falsedad que se ha mezclado con la verdad y está sirviendo de trampa para muchos. Por lo tanto, hoy más que nunca se necesitan escuela de profetas, escuela de profetas. Y una escuela de profetas no está limitado solamente a un espacio físico. Aquí mismo en esta reunión virtual puede ser una escuela de profetas. Por lo tanto, se necesita seguir educando al pueblo de Dios. Y la música, mis queridos hermanos, y la música no es la excepción. Nuestro pueblo necesita ser educado en cuanto a la música. Fíjense algo interesante que dice el mismo libro de Patriarcas y Profetas, que entre las materias, por ejemplo, cuando usted va a la universidad o va a la escuela, a la secundaria, le dan varias materias, ¿verdad? Le dan matemática, literatura, etcétera, etcétera. En la escuela de los profetas habían varias asignaturas, varias asignaturas. Y una de ellas, ¿saben cuál era? Una de ellas, la música. Mírenlo ahí donde lo dicen. No solamente se estudiaba la historia sagrada en esa escuela de los profetas. Para los que creían que en la escuela de los profetas solamente se estudiaba la ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos, la Torá, se estudiaba, por así decirlo, eh, todo lo que tenga que ver con la teología. Sí, pero entre esas materias estaba ¿qué? La música y la poesía. Mírenla ahí, subrayada, en negrita. La música. En la escuela de los profetas se estudiaba música. Y si combinamos la lectura que venimos teniendo desde ahorita, que la escuela de los profetas servía para contrarrestar o para evitar la corrupción, para que no entre la corrupción, y entre las materias que se estudiaban estaba la música. Entonces quiere decir que la música que ellos estudiaban también servía ¿para qué? ¿Para qué servía esa música? Para contrarrestar la corrupción, para que no entrara la depravación, para que no entrara la corrupción al pueblo de Dios. Para eso servía la música sagrada, la música que ellos estudiaban. Recuerde ahí que ahí se estudiaba ¿qué? ¿Qué cosas se estudiaba en la escuela de los profetas? ¿Qué cosas se estudiaba? La música, además de las instrucciones dadas por Moisés, la Torá, la historia sagrada, etcétera, etcétera. Etcétera. Pero ¿qué música se estudiaba allí? Sagrada. Sagrada, sagrada. Y eso es algo que tenemos que grabarnos, la música sagrada. Allí no sé, y miren que la música es antigua en el mundo. Existían muchos tipos de música, pero en la escuela de los profetas se estudiaba era la música sagrada. ¿Por qué la música sagrada? Bueno, porque esa era la música que le agradaba a Dios, o esa es la música que le agrada a Dios. ¿Se entiende bien? Y para ello, hermano, por eso le decía, hermanos y hermanas, que la Biblia como instrumento educador no tiene rival. Grábese eso. Por más libros que se escriban sobre la música, por más seminarios que usted reciba de personas estudiosos de la música, como la Biblia no hay un instrumento educador. La Biblia es el máximo instrumento educador. La Biblia contiene los principios de cuál es la música que Dios le agrada. Y esa es la intención en esta, bueno, aquí en República Dominicana es de tarde todavía. Son las 1:26 de la tarde, 1:26 p.m. Así es que esa es la idea, que nosotros podamos entender los principios de la música, pero ¿de cuál música? ¿Cuál música?
¿Cuál? Sagrada, que agrada a Dios. Sagrada. No se olviden de esa palabra. La música sagrada. La música apartada para Dios. La música para un uso santo. La música para el culto a Dios. Y cuando me refiero al culto, no me refiero solamente en la iglesia, en el templo, sino en nuestras casas y en nuestras vidas. Porque en nuestras vidas también realizamos un culto. El culto racional a nuestro Dios. Así es que la Biblia va a ser nuestro educador en esta tarde. La Biblia va a ser nuestro libro de texto y vamos a comprender algunos principios que ella nos sugiere y que ella nos dice en cuanto a a la música sagrada. Por ejemplo, vamos a poner el primer ejemplo. Ustedes, esto es algo interactivo, pueden abrir los micrófonos, hablar, no importa. Ustedes me imagino que han leído este salmo y en más de una ocasiones quizás también se han encontrado con personas que le han dicho que se puede bailar, se puede danzar, se puede tocar todos los instrumentos, porque eso es lo que dice el Salmo 150, ¿o no? ¿Se han encontrado ustedes esta situación? ¿Sí o no? Están Sí, tímidos. Ustedes están tímidos, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Díganme. de Sí, ¿verdad? algunas religiones sí, algunas religiones dicen que se puede danzar, pero Sí, de que la se adventista puede. no he escuchado. Exactamente. Entonces, este argumento se debe a que si no se estudia en su contexto la Biblia, entonces se puede sacar, si no se estudia el texto en su contexto, se puede sacar del contexto y entonces ahí vienen los errores. Por ejemplo, el Salmo 150 habla de que debemos de alabar a Dios en su santuario, en la magnificencia de su firmamento, debemos de alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio, arpa, alabarle con pandero, danza, con flautas, con cuerdas, con címbalos resonantes, alabarle con júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Sin embargo, hermano, sin embargo, este salmo no nos está dando a nosotros licencia para bailar, no nos está dando licencia para venir a alabar a Dios con todo tipo de, de, de instrumento. Aunque usted lo vea ahí, todos los instrumentos mezclados, el salmo no nos está diciendo eso. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? Bueno, porque todos esos instrumentos que usted ve ahí, que ciertamente se utilizaban para alabar a Dios, escuche esto aquí, se utilizaban para alabar a Dios, si bien es cierto que se utilizaban todos para alabar a Dios, pero no todos se utilizaban para alabar a Dios al mismo tiempo. No todos se utilizaban al mismo tiempo esos instrumentos. Y también no todos se utilizaban en el mismo escenario. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la bocina que menciona el Salmo 150 es lo que hoy conocemos como trompeta. Es lo que hoy conocemos como trompeta. ¿Utilizaban los hebreos, utilizaban los israelitas las trompetas, sí o no? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. En el libro de Números vemos que incluso fue Dios mismo que le dio la orden a Moisés de que construyera ¿qué? Trompetas. Hazte dos trompetas de obra de martillo y la harás, las cuales te servirán, escucha aquí, que aquí es que viene el desenlace, para convocar la congregación y para mover los campamentos. Entonces, ¿la trompeta se utilizaba en el pueblo de Dios? Sí, sí se usaba. Fue Dios mismo que le dio la orden a Moisés de que construyera, de que hiciera trompetas. Mas, sin embargo, el mismo que le dijo a Moisés que construyera la trompeta, que fue Dios, él mismo le dijo a Moisés para qué eran las trompetas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿O me tengo que devolver? ¿Se está entendiendo hasta aquí? Sí. ¿Sí? Yo entendí. Es decir, la trompeta que habla el Salmo, que podemos utilizarla para alabar a Dios, Dios mismo dice para qué era que se iban a utilizar. Y dice ahí que era para convocar a la congregación y para mover los campamentos.
Imagínese usted que en el desierto habían aproximadamente 2 millones de personas. ¿Cómo le iba a dar a Moisés la garganta para llamar a 2 millones de personas para que se congreguen en un mismo lugar, para hacerle el culto a Jehová? ¿O cómo 2 millones de personas iban a escuchar a Moisés cuando le diera la orden para moverse y trasladarse a ese lugar? ¿Ustedes creen que eso era posible? No. No era posible porque no existían los micrófonos. Sin embargo, con el sonido de las trompetas, este sonido podía así alcanzar a la muchedumbre y ellos entender que se estaba tocando la trompeta. ¿Para qué? Para convocar o para mover. Esas no son palabras mías, esas son palabras de Jehová, porque fue Jehová que le dio la orden a Moisés. No sé si me están entendiendo hasta ahora. Sí, sí. Muy bien. Y el versículo 3 dice que cuando tocaren la trompeta, no era que iban a comenzar a bailar, ni que iban a comenzar a cantar. ¿Qué era lo que iban a hacer? Se iban a reunir, se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés, hazte dos trompetas, pero esto te va a servir es de señal. Esto es para que tú anuncies, para que tú des un anuncio, para que la gente se reúna, para que la gente se mueva. ¿Están entendiendo, hermanos? Sí. Escuchen Sí, aquí el sonido sí. escuchen aquí el sonido de la trompeta. Escuchen. ¿Puede escucharse? Sí, se escuchó. Muy Sí, bien, se muy bien. escuchó. Muy bien. Precioso. Entonces, algo así tocaba Moisés para, eh, para convocar al pueblo. No solo Moisés, sino también los representantes de cada familia. Vamos a ir avanzando. Este principio, ¿qué ustedes creen? ¿Que los hombres de la Biblia obedecieron a Jehová? ¿Sí o no? En cuanto a este principio, ¿qué creen ustedes? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Miren, años después, Nehemías lo que dice. Nehemías 4:20, en el lugar donde oyeres el sonido de la con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros. Allí se está hablando de guerra. La trompeta también se utilizaba en guerra. ¿Para qué? Para reunir a los soldados. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, dice ahí la Biblia, y enviará a sus ángeles con voz, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Escuche esto. ¿Eso no, eso sucedió o no ha sucedido? No sucedió. ¿Eh? Mateo 24:31. Lea eso ahí. Todavía Y, no ha sucedido. y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Eso sucedió o todavía falta por suceder? Falta. Falta por suceder. Falta por suceder porque eso se refiere a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, aún en ese evento que no ha sucedido, que es un evento futuro, aún ahí prevalece ese principio, ¿sí o no? Sí. Sí, porque dice que los ángeles van a juntar a los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra y es con el sonido de trompeta. Escuche bien, que es un principio que prevalece en toda la Biblia. También en el libro de Corintios dice lo mismo. Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Ven? Hay una cita que está en el libro Deseado de toda la gente, página 525, y es que cuando, se la voy a parafrasear, está ahí, la pueden leer. Cuando Jesús estaba entrando por Jerusalén, que le hicieron la entrada triunfal, ¿recuerdan? Que decían, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, que se montó en el asno, en el pollino. ¿Recuerdan esa escena? Lo han leído, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Esa hora era la hora del sacrificio de la tarde. Escuche esto. Y los soldados tocaron la trompeta como de costumbre. Mírenlo ahí, está señalado en letra negra y subrayada. Los sacerdotes, como de costumbre, hacían sonar la trompeta para que el pueblo viniera. ¿Y ustedes saben qué hicieron la gente? No venían, porque tenían su atención en Cristo Jesús y no fueron al servicio de la tarde. ¿Por qué le pongo esa cita? Escuche bien. Porque desde los días de Moisés, cuando Dios le dio la orden a Moisés de que hiciera la trompeta,
Hasta el Nuevo Testamento, este principio prevalecía, no cambió, no varió. La trompeta era ¿para qué? Para juntar, para convocar, para mover. ¿Se está entendiendo, hermanos? Sí, sí, clarito. Sí, Muy bien. Y si leemos más citas del Nuevo Testamento, vamos a ver que, óiganme, este es un principio que no varía. A la final trompeta, dice Corintios 15:12, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Entonces, ¿para qué va a servir la trompeta ahí? Para resucitar a los muertos. En Apocalipsis 12:7 se tocó la trompeta y hubo granizo. ¿Para qué sirve la trompeta aquí? Para anunciar que un evento, algo que va a suceder, una señal que va a suceder. Y estuve leyendo en más de 100 citas de la hermana White. Esto ahora es fácil porque usted con el celular en la aplicación EGW, ahí usted puede buscar todas las citas que hablen de trompeta. Usted puede hacer ese ejercicio en su casa. Abre la aplicación donde están todos los libros de la hermana White y usted puede escribir la palabra trompeta y usted va a ver en qué contexto. Puede leer todas las citas que le arroje la aplicación. Yo leí más de 100. No la leí todas, pero leí más de 100. Y usted va a ver que en el contexto en que esa palabra se desarrolla, no varía el contexto. Convocar, reunir, mover, porque para eso fue creada la trompeta. No sé si me entienden hasta ahí, hermanos. ¿Se entiende o no se entiende? Está claro. Está claro. Entonces, ¿es buena la trompeta? ¿Sí o no? Sí, Sí, Claro claro. que sí. Es tan buena que hasta los ángeles vienen con voz de trompeta. Pero hermanos, es buena en el uso que Dios dijo que se le dé a la trompeta. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Usted tiene que ir a Harvard para entender eso? ¿O con la Biblia es suficiente? Biblia. ¿O tiene que venir un erudito a explicárselo? ¿O con la Biblia es suficiente? Biblia. Ok, bueno, pues vamos a seguir. Muy bien. Vamos a pasar ahora a los instrumentos en el templo. Dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, 15:15, que los hijos de los levitas trajeron el arca. Los hijos de los levitas, lógicamente, que eran también levitas, por supuesto, ¿verdad? Trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros de las barras, como le había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, David, escuche esto. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen hermanos cantores con instrumentos de música. Ahora se va a hablar de instrumentos de música, o mejor dicho, instrumentos de acompañamiento. Vamos a hablar ahora de los instrumentos que estaban en el templo, el cual servían para acompañar el canto. ¿Ustedes han escuchado la palabra a capela? ¿Han escuchado esa palabra? sí. no, Bueno, a capela es cuando alguien canta sin instrumentos, solamente su voz. Eso es a capela, su voz. Estos instrumentos que vamos a mencionar aquí eran los que acompañaban el canto, o sea, para que los levitas no cantaran a capela, no cantaran con la voz solamente, sino que cantaran con la pista, pero no con la pista digital, sino con la pista en vivo, con los instrumentos en vivo. Entonces, ¿cuáles eran esos instrumentos? Según la Biblia, hermano, según la Biblia, dice ahí que eran el salterio, el arpa y címbalos. ¿Cuántos eran, hermanos? Salterio, arpa y címbalo. ¿Cuántos eran? 3. Tres, muy bien. Salterio, arpa y címbalo. Ahora bien, estos instrumentos, no sé si a usted en la pantalla se le ve igual que a mí, que hay un cintillo abajo. ¿Se le ve igual que a mí? Que hay un cintillo que no le deja leer la pantalla completa. Se está mostrando. El cintillo, ¿verdad? No veo el cintillo. Puede ser Ah, que se ve la pantalla completa. sí. No, lo que se ve son los instrumentos en el templo, no se ve el ejemplo en sí del instrumento. Ok, vamos a ver.
¿En qué diapositiva estamos? Ok. Y ahí, ¿qué ven? ¿Cómo dice la diapositiva que tienen? Instrumentos en el templo y aparece hasta Segunda de Crónicas 29-25. Ok. Y no tienen más nada, ¿verdad? No, me parece que eso aparece en tu Muy bien, excelente, excelente. Entonces, muy bien, la orden que recibió David para entrar esos instrumentos. Escuche lo sagrado que es la música, hermano. Hermano, esto a mí me da mucho que pensar, porque ninguno de los hombres bíblicos se atrevían a entrar en el templo, ningún instrumento que no recibieran la orden de Dios. ¿Usted me está escuchando claro, hermano? Sí, amén. Todo era por una orden de Dios. Sin embargo, hoy nosotros somos muy livianos para entrar cualquier cosa al templo. ¿Saben por qué se debe eso? Porque le hemos perdido el respeto a Dios y a las cosas sagradas de Dios. No hay otra explicación. Y eso tiene su resultado. Eso tiene sus resultados, hermano. Sin embargo, en la antigüedad no se entraba al templo ningún instrumento de música que no tuviera la aprobación de Dios. Por eso dice ahí en esa cita que fue por orden de Jehová que Jehová le dijo a Moisés. Escuche eso, a Moisés. Y entonces, según esa orden de Moisés, que fue Jehová que la dio, David hizo a sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Y entró esos instrumentos, pero fue con el permiso de ¿quién? De Jehová. Y años después, ustedes saben que el pueblo de Dios cayó en apostasía y luego vino Ezequías y hizo la gran reforma en Segunda de Crónicas 29. ¿Quién me puede leer esa cita, por favor? Ahí está en la pantalla, la última cita, Segunda de Crónicas 29-25. Dice, Ezequías puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Entonces, ese mandamiento de que entraran esos instrumentos, ¿venía de quién ese mandamiento? De Jehová, ¿Por medio de quién? sus profetas. Sus profetas. ¿Ustedes ven que esto no es algo al azar? ¿O hay azar aquí? Aquí hay azar. No, Hermano, Bien. perdón. ¿Qué versículo, qué capítulo y versículo fue que leyó ahora mismo? Segunda de Perdón. Crónica 29-25. Ok. Capítulo 29, versículo 25. Porque no entendí la segunda o la primera de Crónica, no la entendí. Segunda de Crónica 25, 29. 29-25. Perdón, al revés. Gracias. Sí. Entonces, hermano, ¿a quién era que le iban a celebrar el culto? Estoy preguntando. Era A para Jehová. Jehová. Era Jehová, no era la esposa de Ezequías, no era al anciano de la iglesia, no era al sacerdote, era Jehová. Entonces Jehová era el que tenía que aprobar lo que se iba a hacer. Por eso se hacía conforme al mandamiento de Jehová. Y oigan, que el pueblo cayó en apostasía, pero cuando Ezequías vino e hizo la reforma, él sabía que otra de las cosas que había que reformar también era la música. ¿Y ustedes saben cuál fue la reforma que hizo? Hacer exactamente como Jehová le había hablado a Moisés, a David, a Gad y a Natán, por medio de sus profetas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿O estoy diciendo otra cosa contraria? ¿Mm? Hermanos, se fueron. así es. Aquí estamos. Ok, qué bueno que están ahí. Entonces, hasta ahora hemos hablado de estos cuatro instrumentos. La trompeta, que ya sabemos para qué era. ¿Para qué servía la trompeta? Para Como dar la orden de alerta y convocar. Exactamente, exactamente. Y en el templo entraban esos tres instrumentos que ustedes ven ahí, salterio, arpa y címbalo. Ahora bien, entre esos tres instrumentos, el salterio, arpa y címbalo, que entraban al templo, tenemos dos instrumentos de cuerda. ¿Cuáles son esos instrumentos? ¿Cuáles son los dos de cuerda que tienen cuerda? ¿Cuáles son? El arpa, hermano, y El arpa.
El ¿Y arpa, cuál? ¿Y porque cuál el más? símbolo. ¿Y cuál más? Ah, ¿Y cuál otro? El salterio parece ser. Mírenlo ahí. Ustedes no están viendo la pantalla, hermano. Vean la pantalla. El címbalo. Es que nos confundimos con la cuerda del címbalo. Sí. No, eso no es una cuerda, eso es un cordón para sostenerlo. Oh, ok. no, por El eso. salterio, el El arpa. salterio y el Salterio y arpa. arpa. Muy bien, esos dos son de cuerdas. Y el címbalo es de percusión. ¿El címbalo es de qué? Percusión, Percusión. ¿Y el salterio y el arpa? cuerdas. Muy ¿Ma bien. ¿Qué es existe ese percusión? instrumento todavía? Dígame. ¿Existe ese instrumento todavía? Sí, claro que existe, sí, Mm, sí. Instrumento de percusión. ¿Qué es un instrumento de percusión? Bueno, un instrumento de percusión es un instrumento que para emitir un sonido, escuche bien, debe de ser golpeado o agitado. Por ejemplo, la tambora. Para la tambora, emitir un sonido, usted tiene que golpearlo, ¿verdad? Con la mano o con un palo. Sí, La guira, aquí le decimos guayo, la guira. Usted tiene que frotarlo o agitarlo, frotarlo para que emite un sonido. La maraca, ¿conoce la maraca? sí, Hay que agitarlo para poder emitir un sonido. La batería debe de ser golpeada o agitada para emitir un sonido, ¿sí o no? sí. Entonces, muchos, escucha aquí, muchos dicen que como en el templo entraban los instrumentos de percusión, porque ahí vemos el címbalo, que es un instrumento de percusión, ¿verdad? Como el címbalo entraba al templo y el címbalo, un instrumento de percusión, entonces en el templo hoy en día podemos entrar todo instrumento de percusión. Eso es lo que muchos dicen, porque el címbalo era un instrumento de percusión. Y entonces, ¿sabe qué están haciendo? Están entrando todos estos instrumentos de percusión al templo. Ahí está el címbalo, la maraca, la tambora, el pandero, los bongos, todo eso. Están entrándolo al templo, porque esos son instrumentos de percusión. Y el címbalo también era de percusión, de percusión. Entonces, muchos utilizan esa excusa para entrarlo. Sin embargo, miren aquí la batería también, otro instrumento de percusión. Sin embargo, aunque el címbalo entraba al templo y era un instrumento de percusión, debemos de saber cuál era el uso que se le daba. ¿Cuál era qué? El uso que se le daba a la percusión. Dice este libro de historia que habla de la historia de la música hebrea que en el templo de Jerusalén los címbalos se usaban para señalar acontecimientos. ¿Para qué era que se utilizaban? Señalar los acontecimientos. Los acontecimientos que sucedían en el proceso de una acción musical litúrgica. ¿Cuáles? Escucha aquí, ¿cuáles acontecimientos? Tales como el principio de un canto o una instancia, o sea, una pausa, en la actuación para el paso a un acontecimiento litúrgico especial, para cuando se vaya a hacer el sacrificio, la oración, o para una señal para los sacerdotes que oficiaban en el altar. ¿Qué dice este libro de historia? Que el címbalo, es cierto, entraba en el templo, pero no era para acompañar el canto, sino que este servía, ¿sabe para qué? Por ejemplo, cuando iban a cantar, sonaban el címbalo y ese sonido era la señal de que debían de iniciar. También sonaban el címbalo para qué? Como una señal de que debían de parar, debían de hacer una pausa. También hacían sonar el címbalo, ¿saben para qué? Para decirle al sacerdote, ahora te toca tal parte. Ahora viene la hora del sacrificio. Ahora toca la oración. Es decir, los címbalos en el templo no eran para estar acompañando el canto mientras cantaban y ellos chocando el címbalo. No, sino para señalar acontecimientos dentro del templo. Por ejemplo, hoy en día nosotros decimos, ahora vamos a tener una parte especial con el hermano tal.
En la antigüedad no era así, sino que con el sonido del címbalo, el címbalo indicaba qué parte tocaba en el culto. ¿Se está entendiendo, hermanos? Sí. Muestra de esto es que miren, oigan el sonido del címbalo, cómo era. Escuchen aquí. Imagínense si este instrumento podía servir para acompañar el canto. Escucha aquí. ¿Qué ustedes creen, hermano? Eso podía servir para usted cantar. No me siento solo, 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 solo. No me siento solo, solo. ¿Usted cree que combina eso? No. No combina, porque no era ese el objetivo. No era ese el objetivo que mientras estuvieran cantando, hacer sonar este instrumento. ¿Pueden ver que no tiene sentido decir que este instrumento se utilizaba en el canto, aunque entraba en el santuario, aunque entraba en el templo, pero no se utilizaba para acompañar el canto, sino para señalar acontecimientos dentro del culto a Jehová? ¿Se entiende bien? Sí. Por lo tanto, por lo tanto, el que dice que como el címbalo era un instrumento de percusión y entraba al templo, hoy en día podemos entrar la tambora, la güira, la maraca y todos esos instrumentos de percusión, está equivocado. Porque esos instrumentos de percusión que se utilizan hoy en día se utilizan para acompañar el canto. ¿Cómo así? Bueno, que mientras se está cantando, la batería la están tocando también, desde el inicio hasta el final de la canción. Y no era así que se utilizaba el instrumento de percusión, sino para señalar acontecimientos. ¿Se está entendiendo, hermanos, o no se está No, entendiendo? se está entendiendo. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué los otros instrumentos como la eh, arpa y el salterio, que eran de cuerda, por qué esos instrumentos sí se utilizaban para acompañar el canto? Es decir, mientras estaba cantando, mientras estaba cantando un himno, esos instrumentos estaban ahí acompañando el canto. ¿Por qué los instrumentos de cuerda sí? ¿Y por qué los instrumentos de percusión no? Bueno, la Biblia da una respuesta. Y esto es algo interesante del por qué. Miren por qué. En la Biblia hay una frase que se repite 3 veces. Esto es algo interesante. Si se repite 3 veces, debemos de prestarle atención. Es como en el libro de Apocalipsis cuando dice amén, amén y amén 3 veces. Es porque debemos de prestarle ¿qué? Atención. Entonces, esta frase, Jehová es mi cántico. Jehová es mi ¿qué? Mi. Cántico. Se repite 3 veces en el libro de Apocalipsis. Perdón, en la Biblia. La primera está en Éxodo, la segunda está en Isaías y la tercera está en el libro de los Salmos. Éxodo dice, Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es mi cántico. Ahí está la frase. Jehová es mi cántico. Está en negrita. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es mi cántico. En Isaías dice 12:2, he aquí, Dios es mi salvación mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción. Aquí se repite de nuevo. Dios es mi canción, o sea, Dios es mi cántico, que es lo mismo. Aquí se repite por segunda vez. Y vamos a ver en el libro de los Salmos 118:14 que también se repite. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Mi fortaleza y mi cántico, ¿quién es? Jehová. Jehová. Es decir, mi cántico es Jehová. Y mírenlo ahí donde se repite 3 veces. Jehová es mi cántico, Dios es mi canción y mi cántico es Jehová. ¿Se repite 3 veces, sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué la Biblia le da este interés a decir Jehová es mi cántico? Lo dice varias veces. Jehová es mi canción. Dios es mi canción. Mire por qué. Atienda esto. Preste atención aquí. Esa palabra cántico, Jehová es mi cántico, ustedes saben que la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? Usted sabe eso, ¿sí o no? Así es. Muy bien, entonces esa palabra cántico, cuando el salmista decía Jehová es mi cántico,
cántico es una palabra que está en español. Ahora bien, en el hebreo no es cántico, sino si usted busca una concordancia, por ejemplo, la concordancia de Strong, y busca la palabra 2176, se va a dar cuenta que la palabra cántico viene de una palabra que en hebreo se llama sinrat, sinrat. Y esta, a su vez, viene de otra palabra, se llama samar, samar, y significa música instrumental. Es decir, que cuando el salmista decía, Jehová es mi cántico, lo que estaba diciendo era, Jehová es mi música instrumental. ¿Jehová es mi música qué? Instrumental. Instrumental. Eso le va dando una idea, ¿verdad? De por qué cuerdas, por qué címbalo, perdón, por qué arpa, por qué salterio, instrumento de cuerda. Y cuando profundizamos esta palabra, hermano, cuando buscamos el significado de esta palabra, la palabra cántico, que ya dijimos que es amar en griego, usted puede buscar la concordancia de Strong, en esta ocasión la página, la palabra 2176, la palabra samar quiere decir rasgar. ¿Qué quiere decir, hermano? Rasgar. Rasgar. Propiamente tocar las cuerdas o parte de un instrumento musical, es decir, tocarlo para hacer música acompañado con la voz. ¿Acompañado con qué? Con la voz. Esto significa celebrar canto, alabanza, cantar, entonar alabanza, salmos a Dios. Todo eso es samar. Así es que cuando la Biblia dice 3 veces que Jehová es mi cántico, Jehová es mi canción, lo que está diciendo es, Jehová es mi samar. La palabra en hebreo, la palabra original es samar, no cántico, samar. Cántico es en español, pero en el hebreo es samar. Y samar, o sea, como lo entiende un hebreo, cuando un hebreo lee esas 3 citas que acabamos de leer, él no la entiende como cántico, él entiende como samar. ¿Y qué es samar? Rasgar las cuerdas. ¿Usted está entendiendo eso bien? Cuando la Biblia dice Jehová es mi cántico, lo que está diciendo es Jehová es mi rasgar cuerdas, haciendo entender cuál es la música que a Dios le agrada. Aquella que es samar, aquella que es rasgar las cuerdas. La pregunta es, ¿los instrumentos de percusión tienen cuerdas? No. Tambora, la maraca, la guira, la batería, ¿tienen cuerdas? ¿Tienen cuerdas, sí o no? No tiene. Hermanos, ¿están ahí o se fueron? Creo que se fueron. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto hay en la llamada, hermano? El Dígame. piano tiene cuerdas, el piano tiene cuerdas. No, pero no hemos mencionado el piano, hermano. Hemos mencionado los instrumentos de percusión. Ah, bueno, porque La como se usa tanto el maraca, piano. la maraca, la tambora, la guira. ¿Tienen cuerdas? No, ninguno de esos tienen cuerda, porque solo No la sé, guitarra. como La- dice la hermana, ninguno de los instrumentos de percusión tienen cuerda. Ninguno. Por lo tanto, esos instrumentos no son Jehová es mi samar. No son Jehová es mi rasgar cuerda, porque no tienen cuerda. ¿Qué cuerda van a rasgar si no tienen cuerda? No sé si me están entendiendo, hermano. Claro que sí. Entonces, esta palabra, la palabra samar, está asociada a alabanza, a alabar, a cantar, a salmos. Entonces, esos salmos, esas alabanzas, ese cantar estaba ligado a rasgar las cuerdas. No sé si ustedes me están entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo. Amén. ¿Se está entendiendo? Que el canto a Dios, el culto a Dios, por orden de Jehová, estaba ligado a las cuerdas, no a la percusión. ¿Se está entendiendo bien, hermano, con nombre y apellido? Yo no sé ellos, pero yo sí. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y usted dirá, bueno, ¿y por qué será que Jehová sí incluía las cuerdas para acompañar el canto? ¿Por qué? Ya lo vimos. Jehová es mi rasgar cuerda. Para mí Jehová es mi samar.
El canto a Jehová es con cuerdas, dicen lo que acabamos de leer. Ahora, si vemos en toda la Biblia, vemos que esto es un principio que se ha perdido. Miren por qué. Dice el libro de Apocalipsis, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre estaban sobre el mar de vidrio. ¿Con qué instrumento, hermanos? ¿Con qué? Arpas. Arpa. ¿Usted quiere ser de los 144,000 hermanos? Amén. Amén. La sierva de Dios dice que debemos de anhelar y procurar estar ahí en ese grupo, los 144,000. Ustedes saben que los que alcancen los que alcancen la victoria sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, eh, van a aparecer delante de Dios cantando ¿con qué instrumento? ¿Con qué? Arpas. ¿Eso es coincidencia de que es con cuerda, que vamos a estar allí cantando, que es con cuerda? ¿Eso es coincidencia, hermanos? ¿Qué ustedes creen? Bueno, No, no es coincidencia. mire qué No dice ahí. es coincidencia, eso es propósito de Dios porque todo es en orden y si lo da a conocer es para que nos vayamos habituando a lo que va acorde con Él, porque si Él habita en nosotros, tenemos que ser semejante, gustarnos lo Amén. mismo, estar igual, Amén. acorde con su palabra, digo yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén. Dice Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando dice salmos, también es amar. Hablando entre vosotros con samar, o sea, con cuerdas, hermano. ¿Con qué que está hablando ahí? Cuerdas. Cuerdas, cuerdas. Ahora bien, esta es una cita, como decimos aquí en República Dominicana, que le pone la tapa al pomo. ¿Han escuchado ustedes esa frase? No. Bueno, es No, como decir, hermano. esta es una cita clave, para que me entiendan. Es una cita clave. Está en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 146, dice, escucha aquí, hermano. Esta es una visión que Dios le muestra a la hermana White. Escucha aquí. En el cual ella ve los ángeles tocando instrumentos en el cielo. Y dice, se me ha mostrado el orden perfecto del cielo, y me he sentido arrobada mientras escuchaba música perfecta que hay allí. Después de salir de la visión, el canto aquí me ha sonado muy duro y discordante. He visto compañía de ángeles de pie bajo una concavidad acústica, teniendo cada uno una arpa de oro. Cada uno, ¿qué es lo que tiene en su mano? Un arpa de oro. Cada ángel en el coro celestial tiene es una arpa, tiene cuerdas, hermano, tiene cuerdas en su mano. Tiene samar, samar, rasgar cuerda. ¿Le está encontrando sentido a esto, hermano? Amén. ¿Le está encontrando sentido o está perdido todavía? Sí, hay algunos que Hermano, están escribiendo porque desde donde están no pueden hablar y ok. dejan el mensaje escrito. Todos los ángeles tienen arpa, todos, no uno ni dos, Pero todos, sí, hermano. pastor, se está entendiendo todo. Yo. Gloria a Dios. Así que me gusta, hermana, que hablen, abran los micrófonos, tienen el permiso. Cada arpa tenía en uno de sus extremos un instrumento para ajustarlo y cambiarle el tono. Los dedos de los ángeles no se deslizan descuidadamente sobre las cuerdas, sino que tocan diferentes cuerdas para producir los diferentes sonidos. Siempre hay un ángel que dirige, el que primero toca el arpa. ¿Qué toca ese ángel que dirige, el director? ¿Qué toca? El arpa. Y da el Gloria a Dios. tono. Entonces, todos se unen en la rica y perfecta música del cielo. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, todos los ángeles utilizan cuerdas, todos. ¿Hay alguien que tiene duda con eso? Porque No, pastor. en la visión que la hermana White tiene, ve que todos los ángeles lo que tienen es arpa, cuerdas, samar, samar. ¿Podemos seguir? Escuche ahí, hermano, escuche eso. ¿Puede escuchar? Hermoso.
¿Pueden escuchar? Sí, se escucha. Esa música da paz, hermanos, Amén. da tranquilidad. Se puede escuchar la voz de Dios a través de esa música. Amén. Ustedes van a escuchar dentro de un rato la diferencia. Muy bien, vamos a terminar aquí. Cambió el ambiente, hermano, cambió el ambiente. Mucho. No, mi hermano, eso da dolor de cabeza. Eso es lo que estamos escuchando en la iglesia. Y ahí no hay cuerda, ahí no hay samar. La mayoría de las canciones que se escuchan en el mundo cristiano tienen este ritmo de batería, 60 BPM. Eso llama 60 golpes por minuto. O sea, en un minuto, en 60 segundos, se dan 60 golpes a la batería. Y eso da un ritmo. Ese es el ritmo que usted está escuchando. Y hace que el cuerpo se mueva solo. Así mismo, sí. Y se perdió la tranquilidad que había ahorita. ¿Están escuchando, hermanos? Sí. Esta también. Esta se utiliza para balada. Un ritmo muy conocido en nuestras iglesias también. Pero es en desobediencia a Dios, a lo que Dios ha dejado. Escuchen esta última. Balada pop. Tenemos muchas canciones baladas en nuestras iglesias también. ¿Alguien no lo cree? Vean este rock cristiano. Ustedes escuchan la batería allá atrás, detrás de las voces. ¿Lo escuchan sí o no? Se escucha. Y es muy contagioso. Eso tiene de fondo la batería que ustedes escucharon. Es rock cristiano. ¿Escuchan la batería allá atrás? ¿La escucharon sí o no? Sí. Se perdió un poquito la tranquilidad, ¿verdad? A lo que Ay, había sí. ahorita. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, fíjense aquí. Bueno, hay cosas que la vamos a ir dejando para el próximo, para la segunda entrega, porque estoy en el área de trabajo, estoy en oficina y ya me están haciendo señas. Vamos a dejar esto para la segunda entrega, para el segundo seminario. ¿Cómo entraron esos instrumentos al culto cristiano? De antemano quiero decirle que hay una diferencia entre el culto cristiano y el culto pagano. En el culto pagano, si usted lee en el libro de Daniel, allí se dio una orden, ¿verdad? Que cuando escuchen la bocina, o sea, la trompeta, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, el zampoña y todo instrumento de música, debían de postrarse y adorar al estatua. ¿Han leído eso en el libro de Daniel? Sí. Mientras en el culto pagano no había orden, o sea, podían entrar todos los instrumentos de música habidos y por haber, como dice ahí, ¿verdad? Porque ahí dice la zampoña y todo instrumento de música, o sea, no era solamente eso que estaba ahí, eran más. ¿Se está entendiendo bien, hermanos? En Sí. Daniel 3:5. Mientras en el culto pagano no hay límite para los instrumentos, entran todos los instrumentos habidos y por haber en el culto a Jehová, ¿no? Por eso Dios fue muy claro y le dijo a Moisés cuáles eran los que debían de entrar. Eran instrumentos de cuerda que debían de entrar a darle gloria y honra a su nombre.
porque en el cielo el culto que se le hace a él es con arpa, instrumento de cuerda. Y Dios quería y quiere que aquí en la tierra repliquemos la adoración que hay en el cielo, que adoremos con instrumentos de cuerdas, no necesariamente el arpa, porque hay muchos instrumentos de cuerda. La hermana mencionó, ¿qué cosa? El piano es un instrumento de cuerda, está el violín, está la guitarra, están los violinceros, está la misma arpa con todas sus variedades, está el salterio. Es decir, hay muchísimos instrumentos de cuerda que nosotros podemos utilizar para agradar a Dios. Eh, va- vamos a, vamos a hablar en el otro seminario de lo que sucedió en el campestre de Indiana, porque allí hicieron una réplica del culto pagano en un campestre adventista que se celebró en Indiana. Esto está en el libro Mensaje Selecto, página 35. Y realmente lo que sucedió allí fue terrible, en el cual hubo griterío, voceadera, cosas, agitaciones, algo completamente fuera de orden, guiado por el mismo Satanás. Lamentablemente esto sucedió en nuestra iglesia. Y dice la hermana White, que eso mismo, esas mismas cosas que sucedieron en Indiana en ese tiempo, van a volver a ocurrir. Van a volver a ocurrir antes de que se termine el tiempo de la gracia. Y yo diría no que van a volver a ocurrir, sino que están ocurriendo ya. No se tiene respeto a la casa de Dios. Se traen todos los instrumentos habidos y por haber. No importa si es percusión, no importa si es eh, tambora, no importa si es pandero, no importa si es güira, no importa si es batería. Todo eso se trae al templo. Y aunque a veces no se trae de manera física, pero sí se trae en una pista que viene grabada ya con esos instrumentos que Dios no le dio el permiso a nadie que lo entrara en el templo. Sin embargo, se le está faltando el respeto a Dios y a su casa de oración, y eso va a traer sus consecuencias. Pero nosotros tenemos la advertencia de que esas cosas se iban a repetir y las estamos viendo. ¿Qué nosotros debemos de hacer? Levantar la voz de alarma y no estar de acuerdo con eso, no estar de acuerdo con eso. ¿Cuál es la norma? Dios dice en el manuscrito 7 que no se debe de rebajar la verdad. No se debe de rebajar la verdad a fin de obtener conversos, sino procurar elevar a los pecadores corrompidos hacia la norma superior de la ley de Dios. ¿Qué sucede, hermanos? En el año 1960 nació en los Estados Unidos un movimiento, se llamaba MCC, Música Cristiana Contemporánea, cuya filosofía era utilizar la misma música del mundo, los ritmos más populares como el rock, y ponerle letra cristiana. ¿Para qué? Para llamar a la atención a los inconversos y para que el evangelio se vuelva atractivo y el evangelio se vuelva más común. ¿Qué sucedió? Que las iglesias cristianas efectivamente comenzaron a crecer. ¿Pero por qué? Porque se rebajó la verdad. Se rebajó la verdad y al rebajarse la verdad se abrió la puerta para que entre el pecado. Sin embargo, la norma que tenemos no es que rebajemos la verdad para obtener muchos conversos, no, sino que el que venga a los pies de Cristo venga por una verdadera convicción, y en vez de nosotros rebajar la verdad, lo que hagamos es que elevemos a los pecadores a Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. La reforma no terminó como muchos creen con Lutero, no, hermano, no terminó con Lutero. La reforma tiene que seguir hasta que Cristo venga. Eso lo dice el Conflicto de los Siglos, página 138. El manual de la Iglesia Adventista dice que cualquier melodía que participe de la naturaleza del rock, del jazz y entre ellos mezclado, eso debe de evitarse. El manual es claro. Y que la selección de las canciones, de los que van a elegir, tanto de los que van a participar como las canciones, el anciano, el pastor, el director de cántico, deben de tener el control de eso, que eso a veces no se hace. Sin embargo, es lo que está escrito. Y en la casa de Dios debe de haber orden. ¿Debe de haber qué? Orden. Dice el libro de Sofonías que Jehová también canta, porque Él se regocijará en nosotros con cántico. Es decir, Jehová canta. El deseo de Jehová es, cuando se le celebra un culto a su nombre, Él también cantar.
¿Qué ustedes creen? ¿Que Jehová no canta? Jehová también canta. Nosotros le servimos a un Dios vivo. Amén. ¿Están aquí, hermanos, o se fueron? Amén. Hermano, Amén, amén. nosotros le servimos a un Dios vivo. Jehová es un Dios vivo. Jehová no está muerto. Jehová no es una piedra. Jehová no es un yeso, un palo, una madera. Jehová está vivo. Jehová es un Dios vivo y nosotros le servimos a un Dios vivo. Jehová canta. Ahora él no canta esa música pagana que se entra al templo, esos rock, esas baladas y esos jazz, porque no son samar, no son tocar cuerda, no son rasgar cuerda. Son unos ritmos que nacieron en el mundo, para el pecado. Y debemos de hacer, hermanos, diferencia entre lo santo y lo profano. Como dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y finalmente el llamado, en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Para qué? Para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Estos temas para que nosotros podamos discernir entre la música correcta y la incorrecta y podamos hacer ese ejercicio mental, alimentarnos con el alimento sólido, la palabra de Dios, el espíritu de profecía, para combatir, al igual que en los días del escuela de los profetas, la pecaminosidad y la corrupción. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no la bachata, no el merengue, no el rock, no la parada, no el jazz. Debemos de buscar las cosas donde Cristo está sentado a la diestra de Dios y allá no hay nada de eso, no hay merengue, no hay rock, no hay bachata, no hay balada, no hay pop, no hay reggaetón. Todo eso, hermano, va a perecer porque eso es pecaminoso. Eso lo inventó Satanás para distraer nuestra mente de Cristo Jesús, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice Colosenses 3:2. Y hay un lamento para aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo y hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Hermano, hay un lamento para aquellos que hacen eso. Así es que no le llamemos a la música del mundo sagrada, no le llamemos a la música del mundo como música para Dios, porque eso no agrada a Dios. Hermanos, Dios le bendiga. Lamentablemente quisiera durar más aquí, pero como le dije, esta hora en que estoy es prestada, se la tomé prestada al trabajo y desde ahorita me están haciendo señas, pero aún así le voy a dar la oportunidad 5 minutos o 10 para que hagan preguntas. Recuerden que hay una segunda parte de este seminario y espero en Dios que podamos tener más tiempo para seguir hablando. Dios les bendiga y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a tener primero una oración para cerrar la grabación, mi hermano, si es posible, por favor. Téngala uno de ustedes, por favor, la oración. Vamos a orar. Padre querido, estamos pero muy agradecidos contigo, mi Señor, porque tú no nos dejas sin conocimiento. En tu palabra está todo allí presentado. Ahora permítenos tener un oído entendedor, aplicarla a nuestra vida. Y aunque sabemos que todo está tan contaminado a nuestro alrededor, permítenos en el nombre de Jesús ser diferentes, marcar nosotros la diferencia, Padre. La música es algo tan fuerte, tan poderoso, nos afecta el sentir, la mente, todo. Pero en el nombre de Jesús, quien es más poderoso, suplicamos que podamos alabarte en espíritu y en verdad, adorarte como a ti te gusta, mi Señor. Gracias por estos temas, gracias por mi hermano Jorge, síguelo bendiciendo, síguelo edificando a él, a toda su familia y a nosotros también, Padre querido. Una vez más, que todo lo que estamos aprendiendo aquí podamos compartirlo a otros, no solo con palabras, sino en la manera en cómo lo vivimos, Señor. En el nombre de Jesús presentamos nuestra oración. Amén. Antes de las preguntas, hermana, quiero aclarar que no es que únicamente vamos a estar en el templo con arpa y con salterio. Hemos aclarado bastante que el principio es cuerdas. Por eso hicimos hincapié en Jehová es mi cántico, Jehová es mi samar.
Jehová es mi tocar cuerdas. Hicimos hincapié en eso, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a la pregunta ahí brevemente.